Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Mundo en Espiral, Escritura, Libros y Cultura Pop. En esta ocasión, dentro de la sección Escritura, les voy a contar cómo se escriben los diálogos de los personajes según la perspectiva de la autora canadiense Margaret Atwood. Si tienes problemas para escribir los diálogos de tus personajes en tus cuentos o en tus novelas, quédate a ver este video. Los comentarios de Margaret Atwood acerca de los diálogos los pueden encontrar en la Masterclass. En la sección de comentarios les voy a dejar un link para que se puedan referir a esa página. Y bueno, es una sección que dedica de toda su Masterclass en específico a los diálogos. La divide en varias partes, yo solamente voy a tomar las tres primeras. Y la primera la titula La conversación de la vida diaria en contra versus el diálogo. Esto para significar que hay una gran diferencia entre la conversación de todos los días, lo que conversamos con nuestros amigos, nuestros papás o conocidos, y los diálogos que aparecen en los cuentos o en las novelas. En primer lugar, nos dice Margaret Atwood, la conversación de todos los días está llena de expresiones o de pausas que si las ponemos en un libro van a resultar bastante aburridas. Entonces habría que evitar un poquito tantas expresiones y hacer una diferencia muy clara entre lo que ocurre entre una conversación de todos los días y lo que ocurre entre un diálogo. Otra de las características que menciona Margaret Atwood es que si aparece un diálogo debe de haber una razón en específico para que esos dos personajes se pongan a dialogar. No es muy conveniente que en la novela o en el cuento aparezcan diálogos que no tengan razón de ser, como si eso ocurre en la vida real, ¿no? Por ello, el diálogo, según Margaret Atwood, debe de ser selectivo. En este sentido, pues no nos va a contar toda la conversación, el encuentro entre dos personajes, cómo se saludan y cómo se preguntan del tiempo y hasta que se despiden, sino que se va a concentrar de forma selectiva en la parte más importante de la conversación. Lo otro que nos menciona Margaret Atwood es que lo que hablan los personajes y cómo lo hablan va a definir su carácter. Entonces, de alguna manera hay que ser consistente. Si nosotros tenemos un personaje con determinado carácter, lo que habla y lo que dice, pues va a tener que corresponderse con ese carácter. Si es un carácter muy dulce, pues sus palabras serán dulces. Si es un personaje con un carácter agrio, pues sus palabras a lo mejor serán altisonantes o definitivamente pues menos dulces que la de los otros personajes. Nos recuerda, por último, que una de las características del diálogo, lo que le sirve al escritor o a la escritora a los diálogos, es para dar cierta información. A veces, en lugar de poner al narrador a contarnos ciertos detalles de la historia, es más conveniente, más agradable, se recibe mejor por el lector si ponemos a dos personajes a hablar y a que nos den al lector, que le den al lector la información que necesita para poder avanzar en el relato. Esto es muy obvio, pues, en el teatro y obviamente en las series televisivas también, ¿no? Lo último es que los diálogos nos pueden, de alguna manera, demostrar la intención de los personajes. Por eso van a ser tan importantes. Nos pueden demostrar la intención que tiene un personaje respecto a otro u otros, o la intención que tiene un personaje respecto a lo que está ocurriendo en la trama. Entonces, esa sería la primera lección. Diferenciar entre la conversación de todos los días y el diálogo. La segunda parte de estas reflexiones de Margaret Atwood acerca del diálogo la titula El diálogo es subjetivo. Nos viene a ofrecer algunas ideas y a provocar también nuestra escritura a partir de ellas. La primera idea es que nos dice que generalmente hay una distancia o una diferencia también entre lo que dicen los personajes y lo que están pensando. Entonces nosotros como escritores o escritoras podríamos aprovechar también esa ocasión para, ayudándonos del narrador, hacer estas intervenciones para indicar la diferencia entre lo que dice el personaje y lo que está pensando. Esto va a añadir, digamos, como una capa de sentido también al texto. A veces puede agregar sentido del humor al texto, pero o también nos puede, digamos, indicar una situación contraria a la que está pasando, lo cual resultaría muy interesante para el lector. También nos dice Margaret Atwood que a veces
lo que está escuchando el personaje y lo que entiende puede ser distinto. Nos da algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando un personaje, de forma muy amable, está tratando de minimizar a otro personaje, ¿no? Entonces, aunque un personaje está escuchando palabras amables, está entendiendo una intención, digamos, malvada de sobajarlo, ¿no? Lo mismo ocurriría con una amenaza velada, en donde se utiliza un lenguaje distinto al de la amenaza, justamente para que la amenaza no sea puesta en primer plano. Otro ejemplo que nos da sería el de cuando un personaje revela sin querer información que no quería revelar. Y por último propone también un ejercicio que podría integrarse a sus propios textos, que es crear una escena en donde un personaje está escuchando de forma escondida la conversación de otros personajes. A veces lo que va a ocurrir, nos dice Margaret Atwood, es que este personaje se va a enterar de un secreto, pero a veces también se va a enterar de la opinión que tienen los demás personajes de él y que por supuesto no se atreven a decirle en su cara. Entonces, bueno, esta es la segunda parte en donde Margaret Atwood nos anima a encontrar esta ambigüedad de los diálogos, en donde lo que se dice es distinto de lo que se piensa y lo que se escucha, las palabras que se escuchan, son entendidas de forma distinta. La última parte de estas reflexiones de la autora canadiense Margaret Atwood, bueno, la última parte que voy a citar, se refiere a que el autor debe conocer la lengua vernacular de los personajes, es decir, la lengua de origen, de su país, de su región, de su barrio incluso. Entonces la propuesta aquí es que mientras el autor o la autora conozca más detalles acerca de su personaje, cuántos años tiene, a qué clase pertenece, qué oficio tiene y en fin, digamos como que a qué tipo de vocabulario fue expuesto ese personaje, pues nos va a ser también más fácil encontrar qué tipo de palabras puede decir, en qué tono o qué tipo de exclamaciones. Cita también Margaret Atwood digamos como la crítica que le hacía los dramaturgos franceses a Shakespeare por incluir dentro de sus propias obras lenguaje bajo o vulgar, ¿no? Aquí nos recuerda Margaret Atwood que mientras en la escena teatral francesa generalmente el teatro era un teatro de corte, es decir, en donde iba la aristocracia, el teatro de Shakespeare era presentado en un teatro en donde acudía gente de todo tipo. Entonces la gente que estaba parada abajo en los corrales, en el The Globe, en el teatro, pues pagaba muy poco, pero la gente que estaba arriba pues era literalmente de la aristocracia. Entonces, bueno, Shakespeare lo que hacía era tratar de hablarle a esos dos públicos, ¿no? Sus personajes, va a tener personajes con una habla muy elevada, como es Hamlet, por ejemplo, y con una habla muy vulgar o muy chistosa, muy graciosa, muy del pueblo, por ejemplo, como el Sepulturero, ¿no? Para que también en sus obras tuviéramos este tipo de distintas hablas y la gente se identificara, la gente de distintas clases sociales se identificara. Entonces, bueno, aquí también un poco el tip sería que ustedes se identificaran a qué tipo de público le están hablando para que también adecuaran los diálogos de sus personajes a eso. Y bueno, pues espero que estas recomendaciones, este comentario acerca de las ideas de Margaret Atwood, acerca de la escritura de los diálogos, les haya servido y que sigan en contacto con este canal. Les mando saludos.